Ya, algo que no mencionaron. La diálisis peritoneal, como su nombre lo indica, ¿dónde va a actuar? Es en el peritoneo, ¿verdad? Actúa principalmente en el peritoneo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El peritoneo es una membrana celular semipermeable. ¿Ya? Como es una membrana celular semipermeable, hay algo que se llama teoría de los tres poros. Eso nos la dijeron. La teoría de los tres poros significa que esta membrana semipermeable tiene tres poros, macro, medio y micro. Macro, que permite las acuaporinas el paso del agua, medios, que permiten el paso de ciertas moléculas, y micro, que por lo general es la creatinina o la urea que se elimina. Entonces, ¿cómo trabaja este peritoneo? Porque vamos a hacerlo así. Digamos que esto es el peritoneo, ¿verdad? Este es el peritoneo. El peritoneo está constituido por una red de vasos. ¿Ya? Es para explicarles un poquito cómo trabaja esto. Entonces, ¿qué pasa? Este es el peritoneo, tiene los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer la actividad de difusión? Porque aquí lo que va a haber dos ámbitos. Va a haber difusión y convección. Va a haber estos dos métodos. Desde ahí arranco. Difusión. ¿Qué es difusión, doctora? Hey, ¿qué es difusión, doctora? El paso de una sustancia desde un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. Es al revés. De uno de mayor a uno de menor concentración. Entonces, difusión. Y convección es el arrastre del poro macro del agua. Es decir, es el arrastre o la ultrafiltración que yo le voy a llamar. Es lo que yo estoy arrastrando de agua para que pueda permitir la salida de ciertas moléculas. Entonces ahí entran dos puntos importantes que ellas mencionaron. Pásale la siguiente. La siguiente diapositiva. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Entra esto. Para yo poder hacer difusión, las concentraciones de los líquidos, la anterior mano. Eso. La concentración de los líquidos tiene dos componentes importantes. Tiene componentes, como lo mencionó la doctora, el tapón, que tengo que utilizar, que puede ser bicarbonato o lactato, y tiene los electrolitos de difusión. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí poder arrastrar los electrolitos. Un ejemplo, si yo tengo un calcio que habitualmente yo lo utilizo, un rango de un calcio, ¿no tienes ahí de cuánto está el calcio? Acá está. De 1.25, que es lo que hay aquí en el país, 1.25, yo tengo acá un calcio, pongámosle así, de 8, pues entonces el calcio se va a tener que arrastrar un poquito más hacia la luz del peritoneo, es decir, hacia la solución, porque esta es la solución. ¿Ya? Otro ejemplo, por un ejemplo, yo no tengo, si yo veo aquí en las componentes, yo no tengo ningún bicarbonato, perdón, no tengo ninguna urea, ninguna creatinina. Entonces, como tengo la creatinina que está de este lado en 12 y acá la creatinina en 0, la creatinina va a fluir libremente por microporos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí estoy al revés. Perdón, esto me equivoqué aquí. Creatinina, urea, aquaporina. Estoy equivocado. Ya. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo tengo el paso de las moléculas o el paso por difusión, yo lo tengo de acuerdo a la concentración que presente el líquido. Y esa concentración va a ser de acuerdo a las soluciones que yo quiera reponer. Por ejemplo, yo quiero reponer más calcio, le doy más calcio. Yo quiero reponerme más magnesio, le doy más magnesio.
Yo quiero reponer el bicarbonato y el lactato, pues entonces quiero reponer solo bicarbonato, le doy solo una solución rica en bicarbonato. Pasa a la siguiente. Eso cuando yo hablo de difusión, que es lo que yo voy a hacer en este paciente. Cuando yo hablo de convección, esta es la cavidad abdominal, para que puedan entenderla. Cuando yo hablo de difusión, hablo que la concentración para arrastrar el agua de aquí a acá tiene que haber un componente macromolecular. ¿Se acuerdan las presiones hidrostáticas y las presiones osmóticas? Bueno, me lo va a dar esto. ¿Esto cómo me lo va a dar? Principalmente la glucosa. La glucosa que es muy buena, pero el riesgo es que el peritoneo, cuando nosotros utilizamos altos niveles de glucosa, el peritoneo se engrosa. Por un ejemplo, nosotros tenemos concentraciones, ahí te faltó. En el mercado hay glucosa 1.25, 2.5 y 4.75, 4.25. Estas tres soluciones son las que vamos a encontrar en el mercado. Entonces, yo al paciente lo veo hinchado, yo tengo que utilizar un componente osmótico mayor. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, de estas tres soluciones, ¿cuál sería el componente osmótico mayor? Exactamente. Entonces yo digo, al paciente lo veo hinchado, lo veo sobrecargado, lo veo que parece un globito de agua, yo utilizo una concentración mayor. Entonces yo digo, voy a poner 4.25, sabiendo que acá los niveles de glucosa están, pongámosle así, por debajo de 200. Es decir, aquí la carga es 425 gramos. Entonces, el componente osmótico va a ser sumamente alto. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua va a pasar a la cavidad abdominal. Entonces, un ejemplo, la solución, ¿cuánto es la presentación de la solución? ¿Cuánto trae la bolsa? No, miren que no leyeron. La concentración de la bolsa trae 2 litros. Es la cantidad. Entonces, si yo metí 2 litros, yo voy a sacar de egreso 4 litros aproximadamente. Entonces ahí yo digo, el paciente hizo ultrafiltración 2 litros. ¿Ya? A eso, si yo digo que el paciente, ¿cuál es el riesgo aquí? Que este 4.25 me eleve la glicemia en el paciente que estaba en 200, termina en 450 la glicemia. Entonces, en un paciente que está con diabetes tipo 2, el riesgo de complicación de una cetoacidosis es alto. Entonces ahí viene el siguiente componente, que es la ecodectrina. La ecodectrina, si ustedes se dan cuenta, tiene un peso molecular mayor que la glucosa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la ecodectrina es una molécula sintética que no se absorbe. No genera cambios en el peritoneo, pero el problema es que es cara. Es muy buena para pacientes que están muy sobrecargados, muy hinchaditos. Entonces nosotros lo podemos utilizar. ¿Por qué ya no se utilizan los aminoácidos? Se los utilizaron hasta el 2000. ¿Cuál es el riesgo de los aminoácidos? Aumentan los azoados. Es decir, la urea que estoy sacando, el aminoácido está entrando y es lo mismo. Entonces, ya los aminoácidos no se utilizan. Entonces, estos son lo básico que se podría decir para iniciar la terapia sustitutiva.
Porque nosotros tenemos que tener claro que una membrana celular semipermeable, yo ya sé que va primero por aquí, que este es el abdomen, que este es el ombligo, que esta es la columna, y que va a la colocación del catéter, va dentro de la cavidad peritoneal, que el catéter se denomina catéter de Tenkov, que este catéter de Tenkov tiene una forma de una cola de cochino y que se va a depositar habitualmente por vía laparoscópica o por vía manual al fondo. ¿A dónde se va? Ah, ya, eso sí, por fin. Va a depositarse al fondo del saco de Douglas. ¿Ya? Que esa técnica se la puede hacer manual, que se la puede hacer automatizada. Cuando yo hablo que es manual, cuando yo le digo al paciente las bolsas y se la coloca manualmente. Eso es todo. Cuando es automatizada, cuando el paciente tiene mucho compromiso hemodinámico. Por ejemplo, yo digo, ¿cuándo se utiliza? A ver, vamos a ver. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo se debe utilizar la automatizada? ¿Y cuándo la manual? Los depositores. Cuando hay hipotensión, ¿no? ¿Ah? Cuando ya hay una hipotensión. ¿Ya? Cuando hay riesgo de shock. No. Yo utilizo dos tipos de hemodiálisis, que es la automatizada y la manual. Yo utilizo la manual cuando hay, especialmente el paciente no tiene muchas alteraciones hemodinámicas. Por ejemplo, cualquier paciente que no tenga ninguna alteración de su parte cardiológica. Yo utilizo y manejo bajos volúmenes, es decir, poca agua. Poca agua le pongo al paciente. Entonces, bajos volúmenes de infusión. Es decir, yo solo le paso un ejemplo, le voy a pasar, digámosle así, le voy a pasar 6 litros diarios. Entonces yo le digo al señor, usted se va a poner en un día, se va a poner 3 veces la solución. Se va a poner a las 7 de la mañana. ¿Cuánto es el tiempo de permanencia que debe tener la bolsa dentro de la cavidad peritoneal? ¿Ah? ¿De 6 horas? No. De 4. Entonces yo le digo al señor, usted se va a poner a las 7, antes que se vaya a su trabajo, se coloca, se pasa la bolsa, 7 a 8, 9, 10, 11. Entonces usted se va a hacer la extracción a las 11 de la mañana. Porque mi objetivo es, por un ejemplo, porque yo tengo que valorar al paciente, es cuando es manual, el paciente habitualmente hace diuresis residual. Es decir, el paciente ya tiene un filtrado de 10, pero el paciente todavía orina 2.500 en el día. Un ejemplo. Estamos hablando de una diuresis amplia. Entonces mi objetivo no es ultrafiltrarlo, no es sacarle agua, no es secarlo. Mi objetivo es depurarlo. Es decir, sacar uricreatinina, nada más. Entonces, como mi objetivo es depurarlo, no ultrafiltrarlo, no ponerle una concentración alta de dextrosa ni de codextrina, sencillamente utilizo aquí sí una dosis baja de 1.36, esa marca es Fresein, de 1.36, yo digo, señor, yo le voy a mandar 3 recambios diarios con dextrosa 1.36, porque mi objetivo es solo sacar moléculas, difusión, nada más. Entonces yo le digo al señor, usted se va a poner a las 7, se retira a las 11, descansa 1 hora y a las 12 a.m. se vuelve a poner el otro.
1, 2, 3, 4. A las 4 de la tarde se lo vuelve a retirar y el siguiente se lo pone a las 5 de la tarde. 5, 6, 7, 8, 9 y se lo termina a las 9 de la noche. Entonces el paciente lleva su bolsita a su trabajo, tiene una esquinita, eso también tendríamos que haber hablado, la esquinita, la asexia de la zona donde se va a colocar, se coloca la bolsita y se hace la infusión de líquido. Se desclampea, se pone un cangurito que se le da al paciente y vive su vida diaria. A esto yo le llamo manual cuando tengo bajos volúmenes de infusión. Cuando yo tengo un paciente que tiene alteraciones hemodinámicas, no es hipotensión, porque la hipotensión no solamente es la alteración hemodinámica, tengo insuficiencia cardíaca congestiva, necesito manejar altos volúmenes. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer manualmente. Necesito utilizar, un ejemplo, 10 litros, 12 litros, que yo no los puedo hacer en el día. Entonces yo le digo al señor, para esto hay dos tipos de abdomen. Entonces yo digo a este señor, desde las 7 hasta las 9 tiene un abdomen húmedo. Y desde las 9 de la noche, hasta las 6 de la mañana, tiene un abdomen seco. ¿Entendido esta parte, verdad? Ya están con sueño. A ver. ¿Desde qué hora te quiere la cena? ¿Está? ¿Desde qué hora te quiere la cena? Desde el que ya le sacaste el líquido a las 9 hasta las 6 de la mañana que se vuelve a levantar y se va a fundir. Entonces cuando yo manejo altos volúmenes, digo altos volúmenes, yo utilizo la máquina. La máquina no es una bomba. La máquina es una DP automatizada que va a ser dada principalmente por denominada la cicladora, así se llama no es una bomba, es una cicladora. ¿Qué es una cicladora? Es un dispositivo que va a tener una balanza donde se van a depositar las bolsas. Como voy a utilizar más volúmenes, las soluciones ya no van a ser de 2 litros, van a ser de 6 litros. De 6 litros. Entonces yo tengo 6 litros aquí, 6 litros acá y programo mi máquina y mi máquina le digo, yo quiero que pases 12 litros en 12 horas. Es decir, que tú vas a pasar 1 litro por hora. Entonces yo cojo y programo mi máquina y lo conecto al paciente. Un ejemplo, yo lo conecto a las 6 de la tarde y lo desconecto a las 6 de la mañana. Es un ejemplo, no es que es exacto. Entonces la máquina, ¿qué hace? Tiene su solución. En la manual, la máquina, aquí, todas las soluciones tienen que calentarse. ¿Sí lo dijeron ustedes? ¿No lo dijeron? Todas las soluciones no pueden entrar frías, porque al entrar fría la cavidad peritoneal genera vasoespasmos. Entonces tienen que ser calentadas en un microondas o en un sitio donde estén a temperatura adecuada para que puedan entrar. Entonces la máquina tiene sus bolsas, calienta la solución y va al paciente. Entonces el paciente, vamos a hacer una representación, el paciente está acá, viene la línea, calienta la solución y entra a la cavidad. Esta misma por gravedad va a descender
habitualmente. Y hay una bomba de extracción. El catéter tiene dos líneas. El catéter tiene una sola línea. Pero al momento del acoplaje, porque el catéter es así, para que los que no conocen, el catéter tiene solo un orificio de entrada. Se hace un acople en donde va a haber dos líneas, una que entra y otra que sale. Entonces, en la que entra el paciente, y la que sale es que devuelve al paciente. Entonces, al devolverse al paciente existe una bomba que comienza a extraer el agua y la deposita en la bolsa de reciclaje, y de ahí el nombre de ciclador. Entonces, eso es lo que habitualmente hace la máquina, manejar grandes volúmenes en cortos tiempos, porque no va a estar el paciente sacándose en la madrugada, poniéndose, o va a estar conectado a la cicladora durante todo el día, porque el paciente puede tener su vida normal. Entonces hay pacientes que ya se conectan a las 6, o por ejemplo yo lo voy a manejar 8 horas, por ejemplo, solo 8 horas lo conecto, qué sé yo, a las 7 de la noche, y ponme ya a las 4 de la mañana, ya está libre el paciente, y se va a su trabajo. Y se va a su trabajo. Pero yo puedo hacer terapias híbridas. Esto es DPA, así lo aprendí, DPA automatizada y DPME. Esas son las siglas para los que no. Yo puedo hacer híbridas. Es decir, de acuerdo, porque yo tengo que clasificar el peritoneo. El peritoneo lo clasifico en peritoneo absorbible, productor y depurador. Entonces el peritoneo puede ser estas tres cosas. Absorbible porque me va a absorber mucha glucosa y va a hacer que me genere hiperglicemia. Yo sé que este paciente no puede utilizar una dextrosa más allá de 4.5, sino que utilizo ecodextrina. Productor, ¿qué significa productor? Que me va a generar mucha ultrafiltración con una concentración mínima. Y depurador, que a pesar de la solución que ponga, que solo depura la solución, solo depura el oro y la creatinina. Entonces, yo a esto, yo lo defino y le digo, ¿sabe qué? Yo a este señor le voy a dar una terapia mixta. Le voy a poner 2 recambios manuales, uno a las 8 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, sale a las 12, otro recambio a las 4 de la tarde, 8 p.m. y le pongo la cicladora de 6 horas. Es decir, yo lo conecto a las 9 p.m., 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, hasta las 4 de la mañana, que él se levanta. Entonces yo puedo hacer una combinación de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Puedo hacerla mixta, puedo hacerla solo con cicladora o puedo solo hacerla manual. Y eso depende de acuerdo al paciente que tengamos. ¿Qué más tienen de DP? Vamos a explicar lo de los catéteres y los tipos de implantación del catéter y también los tipos de lo que explico manual, automatizada. ¿Quién tiene que hablar de hemodiálisis? Ya, eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Ya? No vamos a quedar ahí.